¿Cómo están, alumnos de quinto grado de primaria? Vamos a continuar con las clases de geometría. La clase de hoy va a ser polígonos. En este caso de polígonos, nosotros hemos tocado bastante sobre ello. Hemos trabajado clasificación de polígonos, pero hemos trabajado lo que es clasificación desde polígonos irregulares, ¿no? Porque no eran los lados en todos los casos iguales, casi en forma general. También hemos clasificado los triángulos, hemos visto que hay triángulos equiláteros, isósceles, acutángulos, ¿no? Escalenos, rectángulos, y asimismo hemos trabajado lo que son los cuadriláteros. En los cuadriláteros, figuras que tenían cuatro lados, donde estaba el cuadrado, rectángulo, ¿no? El rombo, romboide, los trapecios, había tipos de trapecios y trapezoides. Ahora, nosotros vamos a trabajar lo que son los polígonos, pero en forma, no en general. Mira, observa acá que tú tienes varios tipos de polígonos. Tienes polígonos que tienen lados iguales, tienen polígonos que tienen lados diferentes, ¿no? Diferentes tipos de figuras. Estas figuras que tú estás observando, lo vamos a seleccionar solamente algunos que tengan lados iguales y ángulos iguales. Por ejemplo, los que estás observando de color rojo, que son, ¿no?, el cuadrado, el pentágono, el hexágono, esos son polígonos regulares, ya que tienen ángulos iguales y también tienen, ¿qué cosa?, lados iguales. Cuando tienen esas dos características se llaman polígonos regulares. Estos polígonos regulares nosotros lo podemos observar en la naturaleza. Por ejemplo, puedes observar en el panal de una abeja, ¿no? Cuando tú no observas detalladamente, te vas a dar cuenta que hay un polígono en ese sitio. También algunas flores puedes encontrar de repente en tu entorno, no sé, algunos objetos que pueden tener ángulos y lados iguales, ¿no? Entonces vamos a trabajar y primero vamos a hacer los elementos de un polígono regular. Observa por acá. El polígono que nosotros tenemos en la pizarra es un polígono de ¿cuántos lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Entonces estamos hablando de ¿qué? De un polígono, ¿ya?, que se llama hexágono. Es un hexágono porque tiene 6 lados. Y este hexágono, ya, para que pertenezca a un polígono regular, debe tener estas características. Observa. 1. Este lado, si es de puntito rojo, también debe ser de puntito rojo, también debe ser de puntito rojo, y también este lado, ¿ya? Y acá también, y este lado también. O sea, ¿qué quiere decir? Eso significa que todos los lados de este polígono miden igual. Si esto mide 5 metros, este mide 5 metros, 5 metros, 5 metros, 5 metros y 5 metros. Eso significa que en todos los lados estén esos puntitos, ¿ya? También, si todos sus lados son iguales, ya, para que pertenezca este polígono a polígono regular, nosotros lo que debemos también observar es ¿qué cosa? Que los ángulos que tú estás observando aquí, ya, todos los ángulos que estoy poniendo aquí, en realidad, ¿cuántos ángulos son? También 6 ángulos, ¿no es cierto? Son 6 lados y 6 ángulos. Estos ángulos deben tener la misma medida. Si esto podemos poner un ángulo phi, entonces esto también mide phi. Esto también puede ser phi, y el de acá, phi. Ahí está, ¿ves? Entonces, todos los ángulos tienen la misma medida también. Entonces tenemos que observar, para que pertenezca un polígono a polígono regular, dos características. ¿Cuál? Lados iguales y ángulos iguales. Si pasa eso, entonces este de acá ya es un polígono regular, ¿ya? Este polígono regular obviamente que tiene ángulos interiores. ¿Y cuál es su ángulo interior? Es el phi, es el único, ¿no es cierto? Porque todo se repite el mismo en los 6 ángulos interiores. También tienen ángulos exteriores, y los ángulos exteriores lo vas a encontrar trazando o prolongando uno de sus lados. Mira, observa por acá. Yo puedo prolongar esto de aquí. No estás mirando, ¿no? Ahí está. Ahí. Esto vendría a ser un ángulo exterior. Ya este es el sector que voy a colocar. ¿Qué lo puedo llamar? Ángulo E nada más, ¿ya? Que simboliza un ángulo exterior. Ya está. Pero no es el único ángulo exterior que vas a poder conseguir. Trazamos el siguiente lado y prolongamos por acá. Vas a encontrar otro ángulo exterior
y vas a encontrar otro ángulo exterior por acá, y también por este lado vas a encontrar otro, y así. ¿Cuántos ángulos exteriores encontrarás? 6, ¿no es cierto? 6 ángulos exteriores. Pues acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y todos esos ángulos también son los mismos, esos ángulos exteriores. Y acá era E, la medida del ángulo exterior. Acá también va a ser E. Y acá también va a ser E, ¿no es cierto? Entonces acá el ángulo exterior que nosotros podemos colocar vendría a ser E. Ya está. Entonces el ángulo exterior E. ¿Qué más tenemos? Dice lados. Nosotros sabemos que toda figura recta, ¿no es cierto?, con lados rectos, digamos, tiene lados. En este caso los lados vienen a ser esto de aquí, no cada una de las curvas. Dime, si esto de acá son los lados, pero ¿cómo lo represento? Yo voy a representar cuando comenzamos a ponerle nombres a cada vértice. Profesor, vértice, me está hablando de lados. Es que es este punto de acá, ese quiebre, le puedo llamar A, y este punto le puedo llamar B. Por lo tanto, ya tengo el lado AB. Ese lado, entonces genera, a partir de que yo ponga cada uno de los puntos de quiebre, ¿no?, en esos vértices, entonces eso ya genera que existe ya un lado con un nombre específico. A, B, vamos a colocar C, D, E, F. Entonces acá estamos observando que también 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices van a tener. Y por lo tanto también van a tener 6 lados. Y los lados nosotros lo podemos mencionar a través de un símbolo que es de esta manera. AB. ¿Qué más? BC. ¿Qué más? El CD. CD. El DE. EF. EF y FA. Ya está. Entonces todos esos lados, que son 6 lados que estás observando, ¿no es cierto?, son de ese polígono. No solamente de esa manera, acá nos falta colocar uno que represente que es un segmento, porque recuerda que ese lado vendría a ser un segmento. También podría ser una recta si nosotros lo prolongamos un poco para acá y le ponemos las flechitas, y también sería la recta AB, ¿no es cierto? Nosotros lo prolongamos para este lado, le ponemos una flechita, le ponemos una flechita, también una recta, otra recta, otra recta, otra recta y 6 rectas, ¿no es cierto? Y acá le pondríamos una flechita en la parte de arriba. Ya está listo. Ahora vértices se viene a ser A, B, C, D, E, F, G, F, G. ¿Cuál F, G? Hasta F nada más. Vendría a ser A, B, C, D, E y F. Entonces ahí están los vértices. Ya el vértice A, el vértice B, el vértice C, el vértice D, el vértice E y el vértice F. Ya tenemos, ahí está, ya tenemos algunos elementos de este polígono. Escúchame algo importantísimo. Todo polígono ahora ya va a tener un centro. O sea, en este caso todo polígono regular va a tener un punto que se llama centro. Porque el único que tiene centro no generalmente es la circunferencia. La circunferencia tiene un centro de tal manera que hay un objeto girando alrededor de ese círculo y genera, de ese punto mejor dicho, alrededor de ese punto genera ¿qué cosa? Una circunferencia, ¿no es cierto? Ahora, pero ¿por qué este punto medio también existe aquí? Entonces acá va a aparecer un punto medio de tal manera que ese punto medio va a ser ¿qué cosa? Va a ser, ¿no?, de acá, yo trazo una línea aquí, va a ser, si mide 5, de acá para acá va a medir 5, de acá para acá va a medir 5 y así sucesivamente. Entonces ya aparecen, mira, nuevos elementos, ya en las cuales si yo trazo acá al costado va a tener un nombre también. O sea, ya aparece que, quiere decir que hay una circunferencia. Sí, esto de acá estaría inscrito, pero todos esos términos que acabo de mencionar, ya que es de acá es el apotema, todo ello, ya que acabo de mencionar, ya ustedes ya lo van a ver de repente en 6º grado,
¿no? Ahorita todavía esto de acá, los elementos, y vamos a preocuparnos en usar algunas de las propiedades que pueda tener, ¿no? En este tema. Vamos a ver. Propiedad. Nuestra propiedad número 1 que nosotros vamos a usar ya es suma de ángulos interiores. Ustedes saben muy bien que la suma de ángulos interiores, por ejemplo, de un triángulo, mira, de un triángulo, si yo tengo un triángulo, ¿ya? Un triángulo de ángulo A, B y C, ¿está bien? Beta y phi, ya está listo. Alfa, beta y phi. Si yo tengo esos ángulos, tú sabes muy bien, la suma de sus ángulos interiores de todo triángulo es igual a 180. Eso ustedes saben, ¿no? Ya hemos trabajado eso. Entonces, de todo triángulo, la suma de sus ángulos interiores vale 180. Pero ¿de dónde vino eso de ahí? Eso vino de 180, vino de esta propiedad de acá. ¿Ya? Entonces la suma de ángulos interiores es igual a 180 por n menos 2. Pero ¿quién viene a ser n? N dice que es número de lados de un polígono. O sea, esta fórmula me va a ayudar a encontrar todas las sumatorias de todos los polígonos que yo pueda tener. ¿Sabe? ¿Está bien? Entonces, acá, pero con mucho cuidado, hay que analizar cada caso. No es por decir, para todos aplico. Entonces acá, triángulo. Puede ser un cuadrado que nosotros conocemos, puede ser un trapecio, un rectángulo, ¿no? Digamos, un romboide, que pertenecen al paralelogramo. Ahora escúchame aquí, este cuadrado tú sabes muy bien, acá es 90, 90, 90 y acá ahí tienes, ¿no es cierto? Entonces 90, 90, 90 y acá todos los lados son iguales. Pero ¿cuál es la suma de sus ángulos interiores? Se sobreentiende que la suma de alfa más beta más phi y más teta vendría a ser igual a ¿cuánto? Alfa más beta más phi más tetita es igual a 180, no, a 360 grados. Entonces la suma de sus cuatro ángulos interiores es igual a 360 grados. Obviamente que como es un cuadrado, vale 90, vale 90, 90, 90 y 4 por 9 es 36, 390. Si tú sumas los 490, te va a salir 390. Pero ¿de dónde vino esa propiedad de 360? 360 mejor. Vino de esta propiedad, salió de acá. ¿De dónde? Número de lados es 4, reemplazas aquí 4 y te va a salir, tiene que salirte 360. En el triángulo, ¿cuántos lados tiene? 3 lados. Por lo tanto, si yo pongo acá en lugar de n3 y hago la operación, tiene que salir de 180. Entonces, eso va a generar todas las, digamos, la sumatoria de los ángulos interiores de muchos polígonos. Continuando, acá tenemos, practiquemos número 1, dice calcula la suma de ángulos interiores de un pentágono y sus elementos. Nosotros podemos también acá ya para poder saber un pentágono cuántos lados tiene, nosotros tenemos que saber cada uno de los polígonos cuál es el nombre y cuántos lados tiene. Por ejemplo, te presento un listado de polígonos. El primero es un triángulo, el segundo es un cuadrilátero y así sucesivamente. Estás siguiendo un pentágono, hexágono, octágono, no de 20 lados. Por ahí busca también, vas a encontrar que se llama un icoságono, tiene 2 nombres. Tú tienes que saber cada uno de los nombres, al menos de algunos que son principales, para poder desarrollar algunos de los problemas, porque te van a venir de esa manera, textual. Entonces, hay un pentágono, ¿cómo es? Un octágono, ¿cómo es? Un decágono, ¿cómo es? Tú tienes que saber cuántos lados tiene y qué tipo de figuras son, para poder continuar. Entonces, ya aprovechando lo que está ahí listado, observa por acá, que un triángulo, por ejemplo, si yo tengo un triángulo, no todo triángulo pertenece a un polígono regular. Solamente un triángulo pertenece a un polígono regular. ¿Y cuál de ellos? Es el triángulo que tiene los 3 lados iguales y los 3 ángulos iguales. ¿Y cuál es eso? El de 60 y el de 60 y el de 60. Y se llama triángulo, ¿qué cosa? Triángulo equilátero. Ese es el polígono de 3 lados, que es el triángulo que pertenece a un polígono regular. Los demás triángulos no pertenecen a un polígono regular, solamente el único.
ya, polígono, digamos el triángulo, ¿qué cosa? El equilátero. El de 4 lados, el cuadrilátero, el único polígono que representa a los, digamos, a los regulares que pertenece es el cuadrado. Porque el cuadrado tiene 4 lados iguales y también tiene 4 ángulos iguales. Por lo tanto, eso también es un polígono regular de 4 lados. Los demás que nosotros hemos nombrado, rombo, romboide, lo que son los trapecios, rectángulos, todos ellos no pertenecen a regulares, son irregulares, ¿está bien? Entonces tienen otras características, tienen. Entonces, solamente es el único cuadrilátero que es regular. Y así sucesivamente va siguiendo, que es el pentágono, de pentágono vendría a ser de 5 lados, que vendría a ser de esta manera de aquí, ya, un poquito más raro, porque no puede ser así, ya tiene que ser aproximadamente con lados iguales. Aproximadamente algo por el estilo, ¿está bien? Ahí está. Aunque esto debe ser un poquito más por acá, creo. Ya. Entonces, en los 5 lados de este pentágono deben ser las mismas medidas, deben ser, y también los ángulos, si vale alfa, esto vale alfa, esto vale alfa y esto vale alfa, también deben ser iguales. Entonces, no todos los polígonos que tú puedas conocer son regulares, solamente algunos que tienen las características que ya te he mencionado, que son ángulos iguales y lados iguales, y por consecuencia tienen ángulos exteriores también iguales. Entonces, nosotros vamos trabajando solamente con los polígonos regulares. Ya sabiendo eso, nosotros entonces en un pentágono que acabamos de dibujar, eso es un pentágono, que tiene ¿cuántos lados tenía? 5 lados. Como tiene 5 lados ese pentágono, entonces n ¿cuánto vale? N vale igual a 5. Por ser el primer problemita, voy a dibujar en la pizarra el pentágono y también vamos a enumerar todos sus lados. ¿Está correcto? Vamos a enumerar y vamos a poner todos sus lados de un pentágono. Hago un aproximado. Ya. Vamos a dibujar un pentágono que sus lados deben ser de la misma medida. Y profesor, ¿cómo voy a hacer que sean de la misma medida? Es un dibujo un poco, ¿no?, meticuloso que tienes que hacer. Agarras tu regla que tiene sus medidas, centímetros, y poco a poco tienes que calcular que sean de la misma medida. Acá estoy dibujando un aproximado nada más, ¿no?, que parezca que tengan lados iguales. Entonces este lado de acá y este lado de aquí y este lado de acá, todos ellos van a medir igual. Y aparte de eso, los ángulos también van a ser los mismos. Si esto vale alfa grados, esto de acá también alfa grados, esto también alfa grados, ¿ya? Y también alfa grados, hablando de ángulos interiores. Entonces, lo que necesitamos es cuánto suman alfa más alfa más alfa más alfa. En realidad son 5 alfas. Pero ¿cuánto vale este 5 alfa que estoy colocando en números? ¿Cuánto es la suma? Eso es lo que vamos a calcular ahorita. Para ello necesitamos ¿cuántos lados tiene? 1, 2, 3, 4 y 5. Ese número 5, n vale. N vale 5. Eso es lo que necesitamos nosotros para poder continuar y determinar cuánto es la suma de ángulos interiores en el, digamos, de este pentágono. Vamos a reemplazar entonces solamente en la fórmula nada más. Ya está. Si esta es mi fórmula, entonces la sumatoria de ángulos interiores es igual a ¿cuánto? ¿Qué dice tu fórmula? Es igual a ¿qué? A 180, mira arriba, 180 grados multiplicado, porque ahí debe estar multiplicado ¿por quién? Por número de lados, que es n. N viene a ser 5. 5 menos ¿cuánto? Menos 2. Eso dice tu propiedad. Menos 2. Acá cerramos. Eso vendría a ser, mira arriba, tenemos la sumatoria de ángulos interiores. Es igual a 180. Acá está la multiplicación.
n vale, en este caso, ¿cuánto vale n? Vale 5, ¿no? N vale 5. Menos 2, ahí está, menos 2. Ahora, si nosotros desarrollamos esa operación, debe salirnos la respuesta, ¿cuánto viene a ser la sumatoria de los ángulos interiores? Acá vendría a ser 180 grados, sería 3, ¿cierto? La diferencia entre 5 y 2 vendría a ser 3. Y multiplicando estos dos, la sumatoria de ángulos interiores, ¿cuánto te está saliendo? 540 grados. O sea, la sumatoria de ángulos interiores de un pentágono, ¿cuánto sale? 540 grados. Eso vendría a ser. Pero eso es cuando tú sumes todos los ángulos. Ahí, profesor, ¿cuánto mide cada uno? A 540 lo divides entre ¿cuánto? Entre 6. Si tú divides, mejor dicho, entre 5. Porque son 5 ángulos iguales, lo divides entre 5 y ya te va a salir cuánto mide cada uno de sus angulitos. Pero eso lo vamos a hacer en la clase siguiente, ¿está bien? En la clase siguiente trabajamos con los ángulos de cómo encontrar un ángulo interior y cómo encontrar los ángulos exteriores también. ¿Ya? Entonces, hoy solamente esta propiedad vamos a reforzar. Número 2. ¿Qué dice? Calcula, dice, la suma de ángulos interiores de los siguientes polígonos. En este caso vamos a trabajar con polígonos regulares. Ya funciona también para otros polígonos. No solamente vamos a demostrar que no solamente cumple para polígonos regulares, también funciona para otros tipos de polígonos. Observa por acá. Dice, de un cuadrado. Ya, nosotros ya sabemos que un cuadrado, la suma de sus ángulos interiores de un cuadrado vale 360, porque acá era 90, 90, 90, 90, 90, es 360. Pero vamos a aplicar nuestra propiedad para poder demostrar que eso es cierto. Entonces, un cuadrado, si tú observas, tiene ¿cuántos lados? 1, 2, 3, 4 lados. Entonces, ¿n cuánto vale? N vale 4. Entonces, n vale igual a 4. Si n vale igual a 4, entonces ustedes ya van a poder encontrar, ¿no? Aplicando su propiedad, acá vamos a aplicar la sumatoria de sus ángulos interiores, es igual a 180 grados, n que vale 4 menos 2. Ya está. Acá es el igual, acá está multiplicando y restamos. Solamente estamos aplicando nuestra propiedad, ¿no? Para encontrar cuánto es la sumatoria de sus ángulos interiores de un cuadrado. Debe salirnos 360, sabemos eso. Solo estamos comprobando nada más. Y acá vendría a ser entonces S, sumatoria de ángulos interiores vendría a ser 180, ya 180 grados, 4 menos 2 vendría a ser ¿cuánto? 2. Y sumatoria de ángulos interiores, acá vendría a ser ¿cuánto? Recuerda que acá de ellos dos salió este de acá, pero acá está la multiplicación, multiplicamos y saldría, ya sabes, 180 por 2 vendría a ser 360 grados. Ahí está la demostración que sí, o sea, obviamente. Y profesor, ¿de dónde vino esta propiedad? Ah, claro, hay otra demostración para poder llegar a eso. ¿Ya? Entonces, cada propiedad se puede justificar de alguna manera de dónde vino. Entonces, pero no solamente cumple 360, porque el 360 que nosotros hemos usado, que es un cuadrado, también lo hemos usado en un rectángulo, lo hemos usado en un trapecio. Recuerda que en las clases anteriores he dicho toda la sumatoria de todos los, digamos, de todas las figuras que tienen 4 lados. ¿Qué cosa? ¿Cuánto suman sus ángulos interiores? 360, ¿no es cierto? Entonces, no solamente esto de acá cumple en un cuadrado, también cumple para un rombo, cumple para un trapecio isósceles, rectangular, escaleno. Entonces, cumple para todos, ¿no es cierto? Ah, ya, profesor. Entonces, ahora vamos a calcular para un hexágono. Un hexágono es la figura que estás observando acá. Esta figura de aquí. ¿Y cuántos lados tiene un hexágono? Comencemos de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, ¿no? Entonces un hexágono tiene 6 lados, por lo tanto n ¿cuánto vale? N vale igual a 6. N vale igual a 6. Acá vamos a calcular
Entonces, según la propiedad nuestra propiedad que tenemos por aquí, sería la sumatoria de ángulos interiores es igual a 180 grados, 180 grados por n menos 2. Ahí está. Eso vendría a ser. Pero recordemos que n ya sabes cuánto vale. ¿Cuánto vale n? N vale 6. Si n vale 6 acá, entonces ya son puros números, ya podemos encontrar cuánto vale la sumatoria de ángulos interiores de este hexágono. 6 menos 2 vendría a ser 4. Sigue, por favor, tienes que seguirme. 180 por 4. Acá vendría a ser acá la multiplicación que bajó, entonces ya sabemos cuánto vale. Si tú multiplicas eso, ¿cuánto te crees que te va a salir? Multiplica 700, ¿cuánto? 720, ¿no es cierto? 720. 720 grados, 4 por 0, 0, 4 por 8, 32, llevo 3, baja, queda el 2, 4 por 1, 4, van 4, pero lleve 3, sería 7, ¿no? 720. Ya está. Entonces, un hexágono, su ángulo mide esto de acá. Vamos a continuar. Ahora vamos de un icoságono. ¿Un icoságono de cuántos lados es? Entonces ya tú has tenido para poder observar la relación que te he mostrado, ¿no es cierto? Un icoságono es de 20 lados. Entonces acá estamos hablando de que n es igual a ¿cuánto? Igual a 20. Ya está. Acá colocamos el igual. Vamos a ver cuánto es la suma de ángulos, ya la sumatoria de ángulos de un icoságono. Recordando que esto de aquí es 720, vendría a ser cuando yo sume phi más phi más phi más phi más phi más phi. Si yo sumo los 6 ángulos debe salirme 720. Quiere decir, ¿cuánto mide este angulito? Solamente vas a dividir entre 6. A 720 lo divides entre 6 y ya sabes cuánto vale cada uno de los ángulos interiores. Entonces eso es fácil, ¿no es cierto? Ya eso lo puedes encontrar. A ver, icoságono. Acá vendría a ser n. N vale 20. Vamos a reemplazar en nuestra propiedad. La sumatoria de ángulos interiores es igual a 180 grados por n. N que vale 20 menos 2. Ya está. Acá es igual. Multiplicamos. Acá es menos. Y ya está listo. Acá vendría a ser sí, ¿ya? Sí, acá sería 180, 18, ¿no es cierto? La resta de los dos es 18. 18, igual, acá grados. Acá cuando tú quieres multiplicar, digamos un poquito los números, acá el 0 lo dejas de lado y al final vas a hacer. Estaríamos hablando de 18 por 18, ¿no es cierto? Ya, ese número... Ya 18 por 18, tú lo puedes de repente usando la multiplicación, lo podemos hacer, mira, hay un método de multiplicar un poco más rápida que vendría a ser, mira, 8 por 8, 64, 64, y colocas el 4 y llevas el 6, y multiplicas en aspa, 8 por 1 vendría a ser 8, 1 por 8 vendría a ser 8, esos 3 los sumamos, vendría a ser acá 16, ¿no? Acá van 16 más 6, 22. Entonces pongo el 2, el 22 y el 2 que queda llevo. Y multiplico 1 por 1, 1, ¿ya? Más 2 vendría a ser 3. 324. O sea, ya no estoy haciendo fila de 2, ¿no es cierto? De 2 cifras, cuando haces 2 filas, de recién sumas, ¿no es cierto? Entonces, esto vendría a ser entonces 324, ¿no? Pero me falta un 0 más aquí que no he usado. Ahí está. En realidad estaremos hablando de que la suma de ángulos interiores de un icoságono es 3240 grados. ¿Y cuánto vale cada angulito? Divides entre 20 y ya te salió, ¿no es cierto? A ver, ¿dónde está la mota? Acá está. Vamos a continuar, ahora vamos a hacer de un octágono. Octágono viene a ser que tiene ¿cuántos? Tiene 8 lados, ¿no es cierto? Entonces n en este caso vale 8. Si n vale 8, entonces la sumatoria de ángulos interiores vendría a ser 180 grados, n que vale 8 menos 2. Eso vendría a ser.
Ya está. Vamos a usar nuestra propiedad aquí, ya 180 grados. Menos 2 vendría a ser 6. Acá vendría a ser la sumatoria de ángulos interiores. Sería 100. Multiplicando 16 por 18 sería 108 más un cerito sería 1080 grados. Sería el producto de esos. Muy bien, entonces la sumatoria de ángulos interiores de un octágono sale 1080. Ya, ahora vamos a continuar y vamos a hacer el último problemita que tenemos, que es un triángulo. Pero en un triángulo nosotros sabemos que la sumatoria de sus ángulos interiores, ¿cuánto vale? 180 o no. Pero igual, recuerda que un triángulo tiene, vamos a demostrar, que tiene 3 lados, ¿no? Eso tú sabes, eso es una de las figuras que más conoces, aparte del cuadrado de repente. A ver, un triángulo tiene 3 lados, por lo tanto acá ponemos la sumatoria de ángulos interiores, sería 180 grados, multiplicado por n. Recuerda que n vale 3, 3 a ese le restamos 2. Ahí está. Ahora, la sumatoria de ángulos interiores sería 180 grados, sería 3 menos 2 vendría a ser 1. Y la sumatoria de ángulos interiores, estamos hablando, a ver acá, igual acá está multiplicando, y si tú multiplicas 180 por 1, y ahí eso ya es directo, 180 grados, es el mismo. Y recuerda que la sumatoria de todo triángulo, si llamamos alfa, beta y phi, estamos hablando de que de alfa más beta más phi es igual a 180 grados. Eso hemos mostrado, ¿no?, en la pizarra, y hemos usado también, ¿qué cosa? Esta propiedad, ¿no?, para desarrollar o resolver los problemas que hemos encontrado en la clase. Ahora, mira este de 180, que la suma de sus ángulos interiores te sale con esta propiedad 180. Ahora vamos a analizar otro. Mira, el triángulo que tiene menores 3 lados nada más sale 180. El cuadrado que tiene 4 lados ya sale 360, es un poco más grande la sumatoria, mira, 360. Y después del cuadrado viene, ¿qué cosa? Del 5 lados, que vendría a ser el pentágono, y ya sale 540, un poco más grande la suma. Después viene un hexágono que viene 720. Muy bien, eso sería todo, queridos alumnos, nos estamos viendo hasta la siguiente oportunidad. Chao.